y muy buenos días. El sol ha salido. Estamos muy contentos de transmitir en este día en Literatura Stop 6.0 FM. En esta ocasión nos tocará hablar sobre un género literario, el mito. Comencemos. Por supuesto que sí, José Pablo. Para eso les preparamos muchas cosas interesantes y otras sorpresas. En especial hablaremos sobre el origen del mito, sus características y las características del subgénero. Para empezar, ¿saben qué es un mito? Bueno, yo les diré. Estos mitos expresan las verdades almacenadas en nuestra mente y sus protagonistas, ya sean los héroes, dioses o animales, encarnan aspectos tan humanos como la creatividad, la inteligencia, la alegría o el dolor. Exactamente, por eso los mitos siguen vivos en el presente, forman parte de la tradición de cada pueblo y apreciamos su existencia desde el momento en que el cine y la literatura siguen revisando aquellos antiguos relatos. Un dato interesante es que los investigadores del mundo antiguo están de acuerdo con la idea de que los mitos como narraciones empezaron a debilitarse cuando la razón humana y la ciencia dieron sus primeros pasos. Era lógico que así sucediera, puesto que las regularidades de los fenómenos naturales no podían ser consecuencia del capricho o la participación de los seres humanos. Pero de todas formas, mi amigo, el mito no desapareció, en realidad pasó a formar parte de la cultura universal, una especie, la humanidad, un referente histórico para entendernos mejor. Bueno, pero dejemos ese tema. Oye, Cintia, ¿tú alguna vez escuchaste mitos falsos sobre nuestra vida cotidiana? Pero claro que sí. He oído unos cuantos que en realidad son pura mentira, porque recordemos que los mitos solamente son ideas de nuestra mente, pero no son ciertos. Uy, yo me sé uno. El de cortarte el pelo te hace crecer más fuerte. La explicación es que el pelo humano está compuesto por proteína fibrosa y células muertas. Por tanto, cortar algo que no tiene vida no tiene ninguna influencia en el crecimiento del pelo. Por eso se hacen llamar mitos, mi querido amigo. Normalmente yo los escucho por mi abuela o de algunos amigos de vez en cuando. Las personas de antes pensaban que todos estos mitos eran reales, por eso los hemos oído. ¿Y ustedes que nos están escuchando, han oído algo parecido? A mí no me importa cuál es el sistema político. Buenos días tengan todos ustedes. Me da gusto estar de regreso. Para empezar a conocer más a fondo de dónde proviene el mito, tenemos que remontarnos unos años atrás, donde se establecieron las primeras culturas en el mundo. Para poder comprender un poco mejor todo esto, nuestra compañera y amiga Alejandra nos explicará más a fondo. Claro que sí, mi querido amigo. Pues mira, cuando apenas las primeras culturas se establecieron a lo largo del mundo, las personas tenían la necesidad de explicar muchas incógnitas que se presentaban, así como el origen de muchas especies o del mismo planeta, pues básicamente ellos no tenían idea de cómo se originó, por lo que empezaron a surgir muchos mitos a lo largo de la historia. Gracias a esto, al paso de los años los mitos llegan a ser modificados y varían su transmisión. A continuación, nuestra amiga Carla explicará cómo es posible este cambio de generación en generación. Excelente y muy interesante, mi querida amiga. Todos sabemos de los cambios que surgen día a día, que son muchísimos en diferentes aspectos, y de lo mucho que llega a cambiar una situación en tan poco tiempo. También sucede lo mismo para los mitos. Como sabemos, los grandes eventos políticos, económicos o existenciales suelen estar acompañados de mitos, desde la creación del universo y la fundación de la Roma antigua. El mito desde hace mucho responde a miles de preguntas humanas, muy complicadas, y les brinda una historia imaginaria y narrativa. Así es, amigos, básicamente este es el origen de los mitos que a diario escuchamos con la abuela, amigos y familia. Gracias amigos por tan interesante información. A continuación vamos a un pequeño corte para seguir averiguando más de este gran género literario. Ven a la Colchoniza de Liverpool y aprovecha juego de box y colchón desde 6,999 pesos y hasta 15 meses sin intereses en modelos seleccionados de marcas como Sealy, Spring Air, América, Therapeutic y Restonic. Del 3 al 26 de agosto. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida. Ok, ahora para adentrarnos un poco a los recursos literarios, justamente para varios escritores, el mito es el denominador común entre la poesía y la religión. Vemos claramente que la poesía abarca un campo mayor que difícilmente puede sobrevivir a la religión, donde esta es el misterio mayor. Pero ¿qué más se pudiera decir? Es culpa de los estudios literarios antiguos, que se les considera como decorativos retóricos, ya que solo los estudiaban de manera externa y superficialmente.
Pero ahora podemos ver al mito, así también a la metáfora, como centro del sentido y función de la literatura, recurso literario como instrumento y además como estructura que caracteriza a dos tipos poéticos. Dicho esto, mi compañera seguirá contando otros datos. Por ejemplo, para Richard Avedon, el mito es un relato metafórico. ¿Cómo es que se distingue? Se distingue a la metáfora como principio omnipotente del lenguaje. Desde el origen de esta figura, se desarrolla en los pueblos primitivos en donde existían tabúes, transformando así nuestro lenguaje desde diversos puntos de vista, ya sea a nivel de la intención, de la emoción, entre otros. Por ejemplo, existen 4 elementos básicos de la metáfora, y son la analogía, la doble visión, la imagen sensorial reveladora de lo imperceptible y la proyección animista. Estas nunca se dan juntas, varían las actitudes y el estilo de cada época, tienen sus figuras características. No es todo, tenemos a la metáfora mística, donde los elementos inorgánicos se tratan simbólicamente como representaciones que a la vez son presentaciones. Tenemos además la metáfora mágica, como una abstracción del mundo natural, cuya estirosidad nos demuestra almas, imagen de las culturas primitivas. El misticismo sigue el rumbo contrario. La imagen es el símbolo efectuado por un estado espiritual y de conciencia. Imagen expresiva. La metáfora es la articulación de la mente humana para construir imágenes mentales o concretas, y que según Roland Barthes es un retorno a la capacidad mítica de los primitivos y el mito, que es un modo de significación, una forma. El Auditorio Nacional y Grupo Radio Centro presentan una nueva función del aclamado espectáculo Despertares, con la máxima figura de la danza, el mexicano Isaac Hernández, y lo mejor del ballet mundial. Domingo 26 de agosto, 13 horas. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Continuemos con otro tema muy importante, en clave para conocer este género literario. Los tipos de mito, o si lo prefieren, los subgéneros de mito, que nos ayudan a entender mejor cómo funciona y cómo se clasifica este género. Perfecto, José Pablo. Empecemos con el mito teogónico. Este se caracteriza por relatar el origen y la historia de los dioses, que por cierto no siempre son tratados con respeto. Frecuentemente en este tipo, los hombres suelen convertirse en animales, dioses, héroes o víctimas de aventuras parecidas a las de la vida cotidiana. Suena muy interesante, Carla, pero yo te voy a platicar sobre el mito cosmogónico. Aquí, el mito intenta explicar la creación del mundo mediante temas como razas de semidioses, la primera población de la Tierra, los titanes como semidioses, entre otros. ¿Es cierto que los mitos cosmogónicos son los más extendidos universalmente? Así es, Ale. De hecho, también son los que existen en mayor cantidad gracias a su fama. Bueno, pues yo te voy a contar sobre el mito etiológico. Estos explican el origen de los seres y las cosas e intentan dar una explicación a las peculiaridades. Es un tipo de mito bastante curioso, ya que a veces se da la experiencia de una fábula. Pues yo creo que de todos, el más interesante y profundo es el mito escatológico, pues intenta explicar el futuro y el fin del mundo de dos maneras, mediante el agua y mediante el fuego. Lo malo es que suelen aterrorizar a los humanos contando tantas posibles catástrofes. Como a mí, yo prefiero los que hablan sobre el bien y el mal. Y amigos, este es nuestro último subgénero, el mito moral. Habla sobre grupos sociales, ángeles y demonios, y la comunicación con las fuerzas sobrenaturales. La Expo Pisos está en Home Depot, con la mejor calidad de pisos, muros, mallas y tablones cerámicos. Por ejemplo, el tablón cerámico Heritage Café de 18 por 50 centímetros, de 209 al precio aún más bajo de 179 pesos el metro cuadrado. Confía en nuestra garantía de precios. Home Depot, haz más, ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta agosto 15. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta gran transmisión. Espero que les haya servido y se hayan entretenido un rato. Una vez más, me da gusto estar con ustedes como cada mañana. Hasta la próxima.